Hola, buenos días. Vamos, yo sé que algunos tienen que ir a abrir librería, como las 10:30. Así que vamos a ir comenzando la charla. Bueno, en realidad, mira, lo que agradezco a todos su presencia, que hayan aceptado nuestra invitación. Aprovechando, bueno, les presento a Fernando Diego García, quien es el editor general de Libros del Cerro Rojo, una editorial que se incorporó a nuestro catálogo hace ya unos años y ha sido un gran privilegio trabajar con la editorial, porque es una editorial que ustedes conocen y que representa una vanguardia. Para nosotros ha sido una vanguardia y es un sello de vanguardia en el bien entendido la palabra, ¿sí? No es un sello que en cierta forma se aleje de los lectores, al contrario, un sello de vanguardia en la literatura infantil. Es un sello que cambió la forma de ver los libros ilustrados en España y en Latinoamérica principalmente, dado que siempre el libro ilustrado estaba segmentado, como ustedes saben, a un mercado o un segmento de público que en realidad no era el público el que lo discriminaba, sino que era la forma de las editoriales de presentar el libro a través de clubes de lectores, hace muchos años, obviamente. Pese a que siempre ha existido el libro ilustrado, pero lo que el gran valor de Cerro Rojo es convertir el libro, que son, la verdad, obras de arte, que conocen el desarrollo, la calidad de edición que tiene Cerro Rojo, para divulgarlo en un público bastante más general y a través de la librería, donde no llegaba antes mucho el libro ilustrado, ¿cierto? Eso se logró con el trabajo, obviamente, de Fernando, que nos va a contar un poco la historia y luego vamos a tener si ustedes quieren compartir algunas preguntas o inquietudes de la labor de la editorial y su equipo, porque Fernando trabaja con un equipo hay un director de arte que coincide, Sebastián García, que no son parientes, ¿no? Y bueno, otro equipo de editores que trabaja ahí. Voy a sacar un poco de esto porque es difícil hablar con esto. Yo les puedo contar una anécdota de cómo trabaja Fernando y que tiene que ver mucho con el tipo de libro. Obviamente el libro ilustrado es un libro que nos permite visualizar, que nos permite tener tiempo para admirar, y eso incentiva la lectura, ¿cierto? Es diferente un libro, no desvalorizo ningún libro, nosotros somos un catálogo amplio incluso, pero lo que tiene el libro ilustrado es que la virtud es que uno puede sumergirse, ¿cierto? Imaginar, crear un mundo en su mente, apoyado mucho de la ilustración que lo acompaña. Y eso hace que haya un incentivo adicional a la lectura, tanto de los niños, jóvenes y adultos. Bueno, voy a contar si esto fue una anécdota, no sé si es una anécdota, pero voy a contar algo que me va a retar Fernando. Pero cuando nos juntamos en las ferias, sobre todo en el LIBE, y Fernando nos cuenta las novedades, Fernando se da el tiempo de contar página por página. Y toma mucho tiempo, porque explica, ¿cierto? Cada libro, y lo va contando. Y él cuenta, relata y hace una pausa, para que uno, como lector y distribuidor, obviamente, se sumerja en el libro, lo valore, y después, obviamente, con sus argumentos lo distribuya y lo entrega a sus lectores. Nosotros siempre andamos apurados en las ferias, porque tenemos que ir de un lugar a otro, así que hemos un poco no les permitido desarrollar su lectura, su relato. Y Fernando les atrasa las citas de todos los días.
Así. Pero un poco es eso, con esto les cuento eso, en el sentido de que así como él relata, así como él vende su producto editorial, es como él piensa, imagina y su equipo desarrolla el libro, que nos permita a los lectores imaginarnos mundos, ¿cierto? Poder apreciar la belleza de la obra, porque son obras. La verdad es que si son 300 títulos aproximadamente. Casi 400 ya, sí. Casi 400. Si pudiéramos sacar ilustraciones de todos los libros, tendríamos varios museos. La verdad, porque son realmente de primera calidad. Bueno, Javier García, nuestro encargado de prensa, la idea es que Javier va a llevar un diálogo con Fernando para hacerle algunas preguntas, algunas consultas y luego si quieren hacer preguntas o inquietudes, tengan inquietudes de sello, las pueden realizar. Así que Javier. Sí, hola, buen día. Bueno, yo creo lo más relevante a quienes nos interesan los libros, lo más hermoso, digamos, es el catálogo, cuando se establece un catálogo y poder observar, digamos, las ilustraciones y los autores que convergen, digamos, en los títulos, digamos. Y cuando uno ve los libros del Zorro Rojo, esta editorial que surge a comienzos del siglo XXI y ve la mezcla de autores de los clásicos, un Stevenson, un Poe, un Rodari, cómo se mezclan con ahora un Nicanor Parra, con un Neruda, cómo convergen con los ilustradores, es realmente sorprendente. Y yo creo que quienes nos gustan los libros, eso es una maravilla, digamos. Y yo creo que eso es una pregunta esencial que quiero hacerle a Fernando, y luego que la pregunta más relevante la van a hacer ustedes, porque ustedes conviven mucho más con esos libros y con los lectores de esos libros, digamos. Ustedes vienen de la biblioteca, de la librería. ¿Cómo se elige un título? Pregunta muy amplia. ¿Cómo se elige un título y cómo se elige el ilustrador? ¿Quién llega primero? ¿El ilustrador? ¿Cómo yo elijo? Ahora va a llegar a Chile Gato en el Camino, de Nicanor Parra, el único cuento que escribió Nicanor Parra cuando estaba en el IMBA estudiando. Él escribió poesía, escribió cosas sobre física, pero el único cuento fue Gato en el Camino. Y ahora va a llegar por el libro de Zorro Rojo ilustrado. Por ejemplo, ¿cómo eso llega a hacerse material, digamos? Con vuestro permiso, ya he dado la PCR negativa que me tocó en el aeropuerto, así que... perdón. A ver, antes que nada agradecerles vuestra presencia aquí. Yo en mi vida he venido 3 veces a Chile, todas fechas significativas. A los 12 años de vacaciones con mi familia, en el año 72. La segunda visita fue en el 98, que también era una fecha significativa y había un proyecto editorial que estaba relacionado con Chile, que me trajo a Chile, y también estaba relacionado con el año 72. Y ahora vuelvo en el 2022, o sea, más o menos cada 25 años. No sé si me tocará una cuarta, tendré que mejorar un poco el promedio de visitas, pero espero que la cuarta sea bastante más pronto. En relación a tu pregunta, nosotros cuando comenzamos el proyecto editorial veníamos de una experiencia de desarrollar biografías ilustradas, es decir, libros con fotografías, o sea, proyectos editoriales que no eran los característicos de lo que podía ser una editorial de ficción o una editorial de narrativa que publica solo texto. Siempre estuvimos trabajando con la imagen, con el diseño gráfico. Sebastián García, como mencionaba Rodrigo, que es el director de arte, un poco el diálogo entre nosotros. Yo soy historiador de profesión de origen, y él, digamos, era ilustrador y diseñador, y entonces el diálogo, lo que cada uno traía como experiencia profesional,
fue un poco conformando esa identidad de la editorial y definiendo la singularidad del proyecto. Nosotros siempre nos propusimos desarrollar un catálogo integralmente compuesto por ediciones ilustradas para todo tipo de público. Para todo tipo de público, pensando en distintos tipos de edades, y no solo porque desarrollamos un catálogo infantil y un catálogo adulto, sino buscando también obras y desarrollos que permitieran que el mismo lector adulto pudiera navegar sin solución de continuidad por distintas partes del catálogo. Nuestro catálogo infantil no es un catálogo infantil solo para niños. Nuestro catálogo infantil es un catálogo de álbumes ilustrados que muchas veces interpela en primer lugar al adulto, muchas veces ofrece obras que el adulto elige compartir y tener una experiencia común con niños. Y por otra parte, trabajar mucho los clásicos. Esto también es un signo de identidad, porque como nosotros entendemos la edición ilustrada, o sea, no tiene sentido ilustrarlo todo, ¿sí? Ahora por ahí ya vivimos un momento diferente. Cuando nosotros empezamos a publicar ediciones ilustradas, la oferta era prácticamente, sobre todo en los adultos, ¿no? Prácticamente inexistente, y a nosotros nos pareció que, claro, tenía sentido empezar por los clásicos, porque precisamente son obras que han interpelado a distintos tipos de público, a distintos tipos de lectores, en distintos momentos históricos y sociales, y tenía sentido conjugar esas obras que por algo habían conquistado su perdurabilidad con un artista lector, con un artista capaz de dialogar de tú a tú con esas obras literarias, tanto clásicos decimonónicos como clásicos contemporáneos. Y eso fue un poco se fue conformando la columna vertebral de nuestro catálogo. Entonces, claro, eso hizo que de entrada, y pese a nuestra, bueno, como toda editorial que veníamos arrancando, tratáramos de encontrar a los mejores ilustradores para confiarles obras que entendíamos eran pesos pesados de la literatura. Y entonces eso nos permitió, evidentemente, ir eligiendo los ilustradores, ir eligiendo ilustradores en función de conocer su trayectoria, de conocer su trabajo anterior. Entonces aparecieron casos como el de José Muñoz, que tenía mucho trabajo relacionado con el jazz. El jazz estaba muy conectado con Cortázar, no había nadie mejor quizá que él para reflejar esa escenografía del perseguidor. Había ilustradores como Ralph Stillman, que inexplicablemente nunca se lo había publicado en castellano, pese a que tenía una gran producción de obra gráfica relacionada con los clásicos: Rebelión en la Granja, La Isla del Tesoro, la biografía de Leonardo, la biografía en clave de humor de Freud, y sin embargo era un ilustrador descomunal, uno de los grandes maestros de la sátira política y social, y que no estaba publicado en castellano. Entonces un poco es de esa manera, es decir, nosotros somos una editorial que trata de trabajar con un estándar muy alto de calidad, sin distinción obviamente ni de origen ni de edad. O sea, Santiago Caruso ilustró La Condesa Sangrienta con 25 años y no había publicado nada, pero lo que siempre tratamos es de buscar algo que esté acorde con la calidad literaria de los textos que estamos abordando. Eso es un poco el criterio esencial con el que nos manejamos. Fernando, yo te voy a hacer una consulta porque Zorro Rojo nunca, me parece, nunca ha editado y distribuido libros en versión digital, ¿cierto? Entiendo, no sé si me equivoco, pero al parecer no he visto nunca que haya un libro en el pub que se haya comercializado. ¿A qué responde esa estrategia editorial de siempre darle privilegio al libro impreso? Tiene que ver con que el formato del libro ilustrado requiere una visualización, un admirar la ilustración per se en estampado, en una hoja de papel obviamente,
o tiene otro, o es por otro motivo. ¿Nos puedes contar un poco respecto a eso? No, el motivo fundamental tiene que ver con eso. O sea, nosotros concebimos nuestra actividad como editores, tratamos de reivindicar esa tradición casi artesanal de la edición, el cuidado de los más mínimos detalles, muchas cosas que a veces para los lectores pasan inadvertidas, pero Sebastián puede estar por ahí un par de horas diseñando, ajustando las tipografías del lomo del libro, pensando las guardas, pensando las portadillas, pensando un montón de cosas que hacen a la calidad material y gráfica de la edición, y que en el formato digital obviamente eso no es posible. Evidentemente los formatos digitales también ofrecen una posibilidad asociada con la democratización del acceso a ciertos contenidos, ¿no? Porque, digo, lo estamos viendo en los sistemas educativos, en distintos países hay un desarrollo desigual, pero cada vez más se incentiva, evidentemente, también en gran parte promocionado por la propia industria, que nos quiere vender todos los paquetes necesarios para eso, y que viene anunciando hace unos 25 años que el libro físico desaparece. Evidentemente eso no ocurrió, el libro físico sigue siendo muy fuerte, pero hay un proceso de transformación y una dirección de esa transformación que hoy habla de la coexistencia, y que dentro de 20 o 25 años no sabemos dónde estaremos parados. Pero nosotros, la apuesta nuestra principal es, digo principal porque quizá ahora estemos valorando la posibilidad de alguna experiencia limitada relacionado sobre todo con libro infantil para uso cerrados de bibliotecas y de colegios, porque hay mucha insistencia en ese sentido, pero realmente no es el tipo de edición que a nosotros nos interesa desarrollar. O sea, moriremos abrazados al papel. Conectando un poco con lo que dices en relación a la lectura, a esta demanda obviamente de lectura en colegios, bibliotecas, de lectura personal, siempre han habido los catálogos de lectura seleccionados por los ministerios de los diferentes países, que estaban muy centrados en clásicos y literatura que se ha abierto de a poco al álbum ilustrado a través de los años. ¿Tú crees que es un beneficio, es un valor? Bueno, nosotros nos hemos, la verdad, ganado varias propuestas de tus libros en las diferentes licitaciones. Yo creo que se ha valorizado mucho el tema del álbum ilustrado. Pero aún los colegios, yo he visto, uno ve cuando los que tenemos hijos, está muy concentrado en la literatura clásica, obviamente, o la literatura contemporánea, pero de novela, literatura juvenil, que es obviamente importante. ¿Qué espacio le ves para el futuro al álbum ilustrado y a la lectura ilustrada dentro de estos espacios de educación? El hecho de ser libros ilustrados que representan no solamente el valor del texto, sino de la ilustración, que no solamente es un ilustrador, sino que hay una serie de diferentes formas de arte, ¿cierto? Serigrafía, hay diferentes técnicas. ¿Tú le ves como valor dentro de lo que puede aportar el futuro, hoy en el futuro, al desarrollo educacional de un país, por ejemplo? Sí, sin duda. Digamos, la primera respuesta es esa. Evidentemente la renovación de los acervos en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares, va mucho más lenta de lo que es la oferta existente, ¿no? Muchas veces hay lugares, obviamente esto es desigual, yo no conozco en profundidad cada uno de los escenarios nacionales. Hay países en América Latina, en España no hay nada, o sea, no hay política hace años, como existen en muchos países de América Latina, de procesos de selección de material bibliográfico y compras centralizadas para equipar bibliotecas populares y bibliotecas públicas. O sea, en ese sentido América Latina está muy por delante. Quizá en Cataluña haya algo, pero no a nivel estatal.
Y evidentemente en esos procesos de selección, en muchos casos participan profesionales muy formados, muy actualizados en lo que es el material y la producción editorial existente, y entonces se va empujando una renovación que, claro, digamos, igual cuesta ir reemplazando en algunos casos libros que se compraron por ahí hace 50 años y se siguen volviendo a comprar los mismos, ¿no? O sea, pero evidentemente en ese sentido creo que en general todo lo que es el equipo de mediadores y de especialistas en LIS, que hay gente muy formada, muy capaz en distintos países de América Latina, están empujando esa renovación y valorando cada vez más al libro álbum como herramienta de trabajo en las aulas, porque el libro álbum ofrece posibilidades muy importantes desde el punto de vista pedagógico. Nosotros hemos creado en Barcelona una asociación que nos nuclea 24 editoriales, todas o especializadas o con una producción mayoritaria de libro álbum, y precisamente uno de los grandes objetivos es desarrollar programas de promoción lectora que potencien la visibilidad y el uso, las posibilidades enormes que ofrece también en la esfera educativa el trabajar en libro álbum. Uno de los últimos proyectos que se están desarrollando tiene que ver con álbum y salud mental, es decir, se armó un catálogo específico que lo pueden consultar en la web de la editorial, que precisamente articuló un conjunto de obras de álbum ilustrado que permiten trabajar con distintos grupos, temas, digamos, muy sensibles que tienen que ver con la salud mental de la población y sobre todo de los chicos en edad escolar. Fernando, antes de pasar a las preguntas de la gente que me imagino que tienen inquietudes, te quería preguntar cómo es el panorama en la región del libro ilustrado. Tú acá estás en Buenos Aires, Uruguay, tienes relación con ilustradores del continente, has publicado títulos con Liniers, con Alejandra Costa. Entonces, ¿cómo es el panorama, por un lado, de los ilustradores de las generaciones más jóvenes? Por otro lado, no sé si esto también se conecta, el tema de la tecnología, más allá de lo digital, ¿cómo avanza la tecnología? ¿Abarata costo el hecho del avance de la tecnología, o eso no tiene relación alguna, digamos, con la publicación de textos? Son dos preguntas, digamos. Sí, no sé si te termino de entender la segunda. La segunda, con los avances de la tecnología, ¿le permite las nuevas tecnologías abaratar costos, publicar de una manera distinta a lo que ocurría hace 10 años, por ejemplo? Ok. A ver, la situación, hay algunos países, entre ellos Chile, por lo que nosotros percibimos, creo que también Uruguay, que están potenciando y apostando muy fuertemente en el caso de los ilustradores a situarlos y en las editoriales, ¿no? A situarlos en el panorama internacional. O sea, si miramos hace 15 años, es como que, en Chile ha habido un florecer de proyectos de edición independiente muy importantes. Se han consolidado también editoriales muy importantes de literatura infantil, y hay profesionales chilenos trabajando en proyectos con distintas editoriales. Eso en buena medida, obviamente por el esfuerzo individual que cada uno pone, pero sin apoyos también de parte del Estado, todo eso se hace muy cuesta arriba. Evidentemente estar en España es disfrutar de una serie de privilegios que en general en América Latina no existen de manera muy limitada. Solo pensar en el contexto de la pandemia, el sistema de ayuda, de créditos, de subvenciones que se puso en juego en España, y pensar esa misma situación de pandemia en América Latina y cómo se las ingenian, no solo las editoriales, sino todas las empresas y los trabajadores para subsistir, es un ejercicio que encierra una enorme dificultad. En los países latinoamericanos existe el problema añadido que muchas veces les cuesta mucho más conectarse entre sí
para exportar la producción editorial. Siempre es más fácil para una editorial española exportar a los distintos países latinoamericanos que desde cualquier país latinoamericano hacer llegar su producción a otros países latinoamericanos. Es decir, los retos que tienen que enfrentar desde Latinoamérica para poder participar con protagonismo en lo que es el mercado internacional de la edición son infinitamente más grandes que los que existen en España. Por eso tanto más admirables los resultados conseguidos. En relación a la segunda pregunta que mencionabas, bueno, la transformación tecnológica yo me acuerdo que en el año antes de emigrar a España, no a España, yo primero estuve en Alemania en el año 92, recuerdo muy patente un reportaje que le habían hecho a un tal Bill Gates. Entonces Un tipo desconocido. Sí, una de esas revistas de actualidad, tipo revista Gente, que en mi familia la compraba. Y él lanzaba una frase diciendo, lo decisivo en el futuro es la velocidad con la cual circula la información. Claro, para mí la información en esa época eran las noticias periodísticas. Digo, ¿qué querrá decir este hombre? Porque estamos hablando, bueno, las noticias llegarán un poco más rápido, pero tan decisivo es para configurar. Y claro, cuando hablaba de información hablaba de todo lo que ahora, con una velocidad de vértigo, la última que hemos visto es la del Zoom que explotó en el tiempo de pandemia. Cuando yo estaba en Alemania, nos radicamos en Barcelona en el 2001, estábamos ahí en una transición que si por ahí hubiera sido 10 años después, yo podría haber seguido en Berlín viviendo y desarrollando una editorial que publicara en castellano. En ese momento, a fines de los 90, en el paso del siglo, no era posible. Entonces, por un lado, sí, hay todo un salto tecnológico acelerado que produce evidentemente un abaratamiento de costes y mayores posibilidades de, bueno, nosotros imprimimos en 8 o 9 países diferentes, ¿sí? Ahora, esto era hasta hace unos meses, ahora estamos viviendo un proceso nuevo que no sabemos, que creo que recién está empezando, que no sabemos dónde va a terminar, donde todo está bastante caotizado, digo, específicamente en el sector editorial. En Europa, creo que por lo que escuchaba en la Feria de Buenos Aires, también en América Latina, ya hay carencia de papel importante, un aumento enorme de los costes de electricidad, unas demoras y caotización del transporte marítimo, es decir, todo lo que decíamos hasta ahora hay que ponerlo entre paréntesis y ver cómo quedan configurados los nuevos escenarios. Pero de todos modos, si miramos hacia atrás, no sé, 10, 12 años, yo no sé si ha habido un gran abaratamiento de los costes de impresión con respecto a los que teníamos. Bueno, esto lo deben saber también ustedes. Creería que no. ¿No? O en todo caso, si la tecnología permitió mejorar esa productividad, creo que quizá aumentaron los beneficios de lo que nos venden los servicios y no el abaratamiento de los costes. En ese sentido, ¿qué piensa? Mira, bueno, aquí tenemos clientes libreros. Juan Carlos está en la librería francesa, estuviste cerrado prácticamente toda la pandemia. Sin abrir, no tuviste página web, ¿cierto? Me parece que Marcela tampoco. Volver al papel sí, nació como una librería web. El mercado se adaptó y obviamente a través de la venta online pudo sobrevivir en ese tiempo, afectando obviamente a las librerías que no se pudieron adaptar a esto y que recibían siempre al lector en sus tiendas. ¿Tú crees que perjudica todos estos ciclos como este, porque al final nos terminamos como ser aislados, que solamente estamos con una máquina tratando de hacer todas las interacciones comerciales de compra para la casa, de compra para nuestra, como los libros, que cumplen satisfacen diferentes necesidades desde la entretención hasta la cultura? ¿Crees que este ciclo ha sido duro con el libro ilustrado? Porque el libro ilustrado necesita, yo creo que obviamente se sigue vendiendo a través de estas redes, pues se puede visualizar su tapa,
es difícil más visualizar su contenido, porque no todos pueden tener estos sistemas que visualizan páginas, ¿cierto? El primer capítulo. O sea, ¿crees que afecta el poder comercializar o disfrutar un libro ilustrado y conseguir que el lector lo adopte? Porque es diferente verlo y se necesita verlo. Yo creo que es más social el libro ilustrado, ¿cierto? ¿Cómo ves qué pasó con la pandemia? Sí, entiendo lo que decís. Digamos, de todas maneras, siempre la visibilidad que tienen los libros en los puntos de venta también es muy desigual. Digo, la decide cada espacio, cada librero organiza su librería según sus propios criterios. Y con esto quiero decir que el hecho de que no haya pandemia no es eso lo que garantiza automáticamente la visibilidad. Quizá cuando hubo confinamiento la gente también tuvo más tiempo para explorar, más tiempo para recorrer. Nosotros aprovechamos para desarrollar de nuevo, gracias a que también hubo ayudas oficiales para hacerlo, un catálogo interactivo, es decir, donde bueno, ustedes ya lo han visto, que está colgado en nuestra web, pero la idea es, a partir de las novedades que fueran saliendo, un catálogo que articula distintos recursos audiovisuales que enriquecen mucho la experiencia de descubrir ese libro. Es un poco para dar respuesta a eso, ¿no? O sea, no están las librerías abiertas, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes abrir, pero quizás estás encontrando un vídeo donde Isidro Ferrer, el ilustrador del libro del té, te cuenta la experiencia de lo que fue su proceso creativo de la obra. Y un poco esa vertiente nos interesa mucho desarrollarla. A nosotros nos pasa, bueno, digo, desde el momento que explotaron las redes sociales, evidentemente en todos los lugares donde nosotros estamos presentes, en tiempo real, tanto en Chile como en Estados Unidos o Perú, sale un libro en España y el público que es seguidor del Zorro Rojo, no es un público masivo, pero es un público muy fiel, ya enseguida está enterado de que salió esa novedad. Entonces empiezan a preguntar, ¿cuándo llega Chile? ¿Cuándo llega Uruguay? ¿Cuándo llega? Nosotros a todos les damos los teléfonos de Cataluña, así que van a estar las líneas absolutamente saturadas, reclamando ya. Y entonces cuando hay una feria, por ejemplo en Guadalajara, pasa que los primeros días aparecen algunos lectores que directamente van a agarrar, porque ya tienen toda su selección hecha desde el seguimiento de Instagram o de Facebook. No preguntan nada, no dicen nada, ellos ya saben lo que quieren, saben además que tienen que ir pronto porque hay pocos ejemplares, entonces mejor ir el primer día porque por ahí el tercero ya no hay. Entonces, claro, también se desarrolló ese tipo de público, ¿sí? O sea, no es, obviamente, la centralidad de la librería que no se pierda nunca, que se fortalezca, pero evidentemente hay hoy estrategias de parte de los lectores para acceder a la información de lo que quieren o de lo que les interesa, que son muy diversas. No son solo como cuando íbamos a recorrer las librerías ¿no? hace por ahí 40 años, cuando éramos jóvenes, en busca de las novedades o de descubrir los libros que... Ahora hay muchas otras maneras de enterarse que algo bonito existe. ¿Tú crees que el libro... No, adelante. Permite visualizar mejor a las minorías? Pero ahora las minorías, por ejemplo, hay libros que hablan del autismo, hay libros que hablan de las personas ciegas, los inmigrantes, que están dentro de tu catálogo en forma amplia. Es un propósito también del Zorro Rojo visualizar esta minoría a través de darle voz, en cierta forma, a través de visualizar estos libros, estos textos y estas imágenes. Es un propósito, está dentro de los objetivos de ustedes como editorial. Sí, absolutamente. O sea, evidentemente los catálogos están compuestos de obras muy diversas, pero una de nuestras apuestas y de nuestro interés principal es siempre buscar temas que tengan un significado social relevante y que pueda
y donde los libros puedan también ayudar a incluir, ¿no? A incluir a sectores, a colectivos, a sensibilizar a los que precisamente tienen más acceso a los recursos, que son los que consumen los libros, porque bueno, sabemos que la democratización de los contenidos literarios todavía tiene un largo camino por recorrer, y los que tienen el poder adquisitivo y la posibilidad de acceder a este tipo de material son segmentos limitados, pero por eso mismo es muy importante trabajar en la sensibilización y en las transformaciones a nivel conciencia, para entender de que vivimos en un mundo complejo, en un mundo muy injusto, en un mundo con mucha gente desatendida y con padecimientos que es importante que los integremos a todos en una misma sociedad, ¿no? Y eso el álbum ilustrado y la edición tiene un aporte muy importante para hacer, evidentemente. Mira, no, iba un poco en esa misma línea. Bueno, aquí en Zorro hay distintas líneas editoriales que apuntan a distintos tipos de lectores, ¿no? Pero hay una cosa en común, que es el poder de la ilustración, ¿no? El poder de la estética, el peso que le da la materialidad del libro, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, este libro, Sin Fronteras, el libro aquí, apunta a un propósito social que puede tener cualquier editorial detrás de sí, ¿no? Pero también, y esto ha sido muy reconocido acá, yo creo, a nivel de los bibliotecarios, a nivel de la gente del ministerio. Estos libros los han comprado, Sin Fronteras, ya 2 veces, ¿no? Pero hay otros libros, que ahí va la pregunta, que son clásicos de la literatura, que ustedes le han dado una vuelta estética y lo han presentado al lector, y aquí también las bibliotecas y el Estado se ha interesado en estos libros, que a mí me llamó la atención, porque son, por ejemplo, Romeo y Julieta, deben haber 20 ediciones en las bibliotecas disponibles para leer, ¿no? Lo mismo que la novela Cortázar, que claro, todo lo que han hecho ustedes en clásico. Y esto, de alguna manera, esta forma de volver a leer un libro, o de incitar a leer un libro, esto a ustedes, la experiencia le ha demostrado que han encontrado nuevos lectores en esta línea. Bueno, esa siempre fue la apuesta, digamos. Mensurar hasta qué punto eso ocurre es algo difícil. Evidentemente, lo que tú mencionas, que haya interés de bibliotecas, de programas públicos para difundir este tipo de obras, hablan de que también hay otra gente que está interpretando las cosas de la misma manera. Inclusive nosotros en el principio había ilustradores como Breccia, como Nine, muy consagrados en el mundo del cómic, y siempre nuestra intención fue decir, bueno, el cómic es un género que interpela sobre todo a un público joven. ¿Por qué no asociar estos ilustradores a la ilustración de ciertos cuentos clásicos que esos públicos quizá no conozcan o en principio no estén predispuestos para leer? O sea, siempre nosotros estamos convencidos que promovemos una experiencia lectora diferente, y que precisamente por el peso también que tiene la imagen y el significado que tiene la imagen en la sociedad contemporánea, sobre todo para los más jóvenes, debería ser sin duda un elemento que haga más atrayente, más accesible una edición de clásicos, donde en principio a veces los jóvenes y los clásicos toman distancia, para que tengan más interés en acercarse a la obra. Ahora, sacar una definición concluyente sobre hasta qué punto eso, o en qué magnitud eso ocurre, no me animaría a decírtelo. Yo lo he constatado, me alegro. Seguramente algunos libreros también. O sea, hay gente
que lo que tú decías, que se ha hecho como fans de este sello, ¿no? Y bueno, y toma esto justamente para regalárselo a alguien que lee poco y que lo puede seducir ese ilustrador de cómic, lo puede seducir la materialidad hermosa de cada libro con cada detalle, ¿no? Que es como un regalo y que al final no puedes, si no leerlo, no puedes más que leerlo una vez que te lo han regalado. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí, en una entrevista que yo leí, hacían la pregunta si el ilustrado, había gente que decía que el ilustrado rompía la imaginación, que la persona perdía el poder de la imaginación. Bueno, yo por ejemplo leí Gato Negro, El Zorro Rojo, y la verdad es que era ver una película, para mí fue más impactante porque me imaginaba la ilustración de ese gato, ¿cierto? Ese fondo negro, y la verdad es que disfruté mucho más habiendo leído ya Gato Negro de Allan Poe, antes solamente en texto. Entonces yo creo que también, no sé si rompe la imaginación, quizá también la desarrolla. Sí, o sea, hay opiniones para todos los gustos. Llama la atención que en los lugares donde los índices de lectura son infinitamente mayores que en España o que en América Latina, la difusión de la literatura ilustrada para adultos es mucho más limitada. Eso evidentemente está diciendo algo. Y es algo absolutamente respetable. Hay gente que digo, está claro que la ficción te propone imágenes que cada lector se construye a su manera, no necesita necesariamente de una ilustración. Esto no debe llevar a la conclusión contraria, es decir, que presentamos libros con ilustraciones para la gente que no tiene capacidad de imaginar. No se trata de eso. De lo que se trata es de proponer una lectura quizá más rica, más compleja, y sobre todo, cuando la obra está muy lograda, una lectura que no tiene la ilustración la función de acompañar y de añadirte algunas imágenes a lo que vas leyendo, sino que propone una lectura paralela, a veces incluso en conflicto con lo que está proponiendo el texto literario. Esto también viene de la tradición del álbum ilustrado, donde la relación de texto e imagen muchas veces produce tensiones, produce discusiones, produce contradicciones que enriquecen y que comunican la obra a partir de la relación de esos dos elementos. Pero bueno, esa es la apuesta. No siempre uno le da la sensación de decir, bueno, edité esta obra ilustrada que de hecho te permite incluso tener un recorrido visual por la obra con independencia del recorrido literario y a la inversa. Pero bueno, esas son las mejores. Cuando uno le da la sensación de que logra eso, evidentemente dio un pasito más en lo que es la edición que se propuso, ¿no? Fernando, veamos si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Sí, para... Hola, soy librera, Macarena es mi nombre, apasionada por la literatura infantil. Tú describías muy bien que hoy día Zorro Rojo hay como una especie de culto, que ya tenemos ciertos lectores que van a buscar las novedades y que conocen perfectamente el catálogo. Yo creo que la dificultad que se nos plantea hoy día es cómo llegar y generar más de esos lectores de culto, porque en la librería hoy día estamos como abarrotados de títulos, ilustraciones. No hay tanto tiempo para la mediación, porque sin duda cuando uno le muestra tus libros a nuestros lectores quedan encantados, pero ¿cómo visibilizar o cómo recomendarías tú tus libros? ¿Cuál sería esa cuña que haría que un lector se vuelva loco y no lo suelte más? Si hubiéramos descifrado ese secreto, Pero qué distinto sería todo. Otro gallo cantaría. Pero si tú fueras librero, digamos. sí. A ver, debo reconocer que a veces me resulta admirable ver a cómo algunos libreros pueden comunicar los libros evidentemente de una manera mucho mejor a la que nosotros mismos lograríamos, ¿no? Siempre desde que salió Zorro Rojo, muchos libreros nos decían, ¿no? Es un sello difícil, un sello que hay que empujarlo, un sello que
lo que tú dices, cuando después la gente los descubre, queda asombrada, ¿no? Esto lo vemos también en las ferias, cuando se arma el mosaico literario y visual dispuesto en una misma mesa, es como que a nosotros nos va súper bien en la feria, súper bien, o sea, inclusive muchísimo mejor que a editoriales que tienen más facturación anual en el total de las ventas. La verdad que no sabría decirte, sinceramente, si me tomo unos minutos podría inventarte algunas cosas, pero no estaría siendo sincero. O sea, creo que eso depende de la sensibilidad de cada librero, de cada persona. Hay y seguirá habiendo libros mucho más comerciales, hay libros que que los niños, digamos, automáticamente descubren algo en la cubierta y van hacia ahí. Nosotros tenemos unos poquitos de eso, por ahí Salvaje, por ahí Malena Ballena. Hay otros libros que evidentemente están comunicando algo al adulto y creo que por ahí vamos nosotros, es decir, nosotros necesitamos interpelar sobre todo a un adulto con un cierto sentido crítico, con una cierta sensibilidad, una cierta voluntad también de compartir con la infancia que lo rodea contenidos que no son los más fáciles, los más ligeros, los más rápidos para resolver unos minutos de lectura. Por eso es, digamos, todo ese trabajo y esa articulación que se da entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen ustedes, los libreros, que sobre todo los que les gusta nuestro fondo, los que se comprometen con eso, es vital para que un sello como este y otros más, ¿no? Porque no tenemos ni mucho menos el patrimonio exclusivo de la edición de este tipo, ¿no? ¿Una otra consulta? ¿Sí? Hola, yo también soy librera y quería hacer una pregunta como para más bien conocer lo que ustedes como editorial piensan al respecto, y es que también como desde la experiencia librera, cuando llegan los libros, sobre todo los del catálogo para adultos, nosotros tenemos siempre la duda como ¿dónde colocamos este libro? Si en la sección de narrativa o en la sección donde están los libros gráficos, no sé, por ejemplo, junto con los cómics. Y me preguntaba si para ustedes los libros que trabajan, pero sobre todo como los de la línea adulta, están más pensados desde lo narrativo, desde el texto y la imagen como un complemento, o desde la propuesta gráfica intentan consolidar un libro, un objeto, pensando también en que hay muchos lectores que van por esos libros buscando a los ilustradores, a veces, incluso buscando al ilustrador antes que el autor del texto. A ver, la primera respuesta que desde la editorial me gustaría dar a eso es que nos gustaría que estuvieran en todas las secciones. Desde ya, ese sería el estado óptimo. Evidentemente son decisiones que se toman en cada punto de venta, que se toman en función del espacio que hay, de las decisiones que el propio librero como organiza el material. No hay mucha, digamos, no, es como imposible, es algo que no está al alcance de una editorial definirlo, y creo que tampoco de los distribuidores, ¿no? Porque es algo que, al menos por la experiencia en España, cada librería es muy celosa, y está bien que así sea, de cómo organiza su espacio. El libro ilustrado para adultos es un género relativamente nuevo, cuyo auge, si podemos usar esa palabra, que no me parece apropiada, coincide también con la novela gráfica, que más o menos en contemporáneo empezó a explotar. Esto hizo que muchas veces se fuera generando en las librerías un espacio de lo gráfico, donde van las novelas gráficas y también van los ilustrados para adultos. Claro, nosotros tenemos un catálogo muy diverso y entonces hay ciertas cosas, como por ahí, qué sé yo, el libro de Freud o la novela gráfica del Cielo sobre Berlín, van bien, pero ya cuando le pones el Macbeth ilustrado o el Romeo y Julieta, chirrían un poco. Ahora, la gente que busca el libro fundamentalmente por su interés en lo plástico, en lo gráfico, seguramente si hay un lugar, ese lugar no deja de ser el lugar apropiado.
A nosotros, sobre todo en las obras literarias, siempre tenemos la aspiración, y por eso también tratamos de que sean precios competitivos, formatos más o menos también relacionados con lo que son los formatos de lectura, que estén con la obra de los autores, o sea, que se incorpore en el punto de venta a la oferta que haya sobre libros de Cortázar, sobre textos clásicos, sobre eso es lo que nosotros preferiríamos. Pero somos conscientes que lo otro también es muy difícil, hasta que no tiene fácil solución. Quizás lo más importante, yo creo que la categoría temática es que no esté escondido. Porque nosotros hoy día en esta presentación hemos privilegiado invitar a libreras y libreras que sabemos que valoran Zorro, pero tenemos dificultades con otra serie de librerías porque lo esconden. O sea, el libro llega, y pondrán algunos durante un tiempo en alguna mesa, pero después van a la estantería. Y es difícil lograr que se promueva, que lo muestren. Bueno, tú hablabas mucho también por ahí de la importancia por eso del lomo del libro también. Porque claro, bueno, para que lo más sobrevive. Claro. Entonces yo creo que ese es lo importante, que se muestre, que sea visible. Sí, además, bueno, ahora ya no lo vemos tanto, pero muchas veces también existía como el prejuicio de, libros con imágenes son libros para niños. Entonces hemos encontrado las flores del mal entre los álbumes infantiles, hemos visto de todo. Ahora ya la cosa fue mejorando un poco. Fernando, una consulta acá de Catherine, Catherine. yo soy librera. Quería preguntarle especialmente por lo que dice Rodrigo, si han pensado en incorporar algún tipo de otro elemento interactivo, quizás algunos libros más clásicos, o elementos quizás sonoros. Yo sé que esto encarece los precios, pero por ejemplo mi librería es nueva y cada vez que pongo un elemento que se despliega, entran más adultos que niños a verlo. Son más adultos los que suelen preguntar por los libros como más interactivos, más pop-up o más sonoro, y después dicen que se los van a leer a sus hijos, pero es como para ellos. Entonces, yo sé que estos libros suelen ser más costosos, pero preguntar como si les gustaría indagar en esa línea, porque se llevan bastante. Sí, lo sabemos y estamos atentos. Teníamos uno muy bonito que es el Océano, que casualmente es un buen ejemplo, no sé si se llegó a... porque enseguida que lo sacábamos se agotaba, es un pop-up sobre los mares, que muestran lo que ocurre en la superficie y lo que ocurre bajo el agua en las distintas dobles páginas. Pero casualmente es el ejemplo, cada vez que lo queremos reimprimir, los precios que tiene son absolutamente inaccesibles para que el libro luego tenga un PVP más o menos razonable. Obviamente estamos atentos a ese tipo de propuestas, siempre y cuando no sea puro efectismo visual, que a veces también hay mucho de eso, pero cuando vemos un proyecto que realmente puede ser interesante, tratamos de verlo y sí, seguramente iremos incorporando algunas cosas, pero nunca será una apuesta muy fuerte de la editorial. Por favor. Hola, soy Eileen, vengo de Bibliotecas Públicas, al igual que otras integrantes de esta reunión. Te quería comentar que me pareció muy acertado lo que dijiste respecto a cada libro su lector, ¿no? Cómo se establece la conexión con una u otra edición del mismo clásico, sobre todo. Y ahí nos das una idea, porque nosotros hacemos convivir muchas ediciones, ponte tú, de Drácula, de Stoker. Sería muy interesante hacer estanterías donde estuviesen todas estas ediciones de Stoker y, de acuerdo a la necesidad del lector, pudiesen sacar las que le llegara más. Es una hermosa experiencia estética, porque hay mucha belleza en la colección de ustedes, así que le agradezco eso. Ahora, en algún momento a nosotros nos pasó que cuando empezó a integrar la colección, los libros del Zorro Rojo, sobre todo aquellos lectores y lectoras avesados, encontraron este arte y lo hicieron suyo. Pero ahí es donde escuchamos en algún momento que decían, bueno, ¿por qué eligen este clásico que les gusta? Sí, pero les gustaría, como lector, nos decían, me encantaría haber ilustrado este otro clásico.
Ese es otro clásico, porque al final es un objeto y una riqueza para ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad que abre la editorial de en algún momento hacer participativa la elección de los títulos ahí? Hay posibilidades de eso. Ponte tú en algún momento así como, no sé, en un aniversario decir, está este pool de posibilidades, ¿no? Yo no tendría ningún problema que el gobierno español decidiera nacionalizar nuestra editorial y organizar todos los referéndums que quiera para definir el plan de publicaciones. Sí, a nosotros también nos pasa, en las ferias todo el tiempo viene gente, ¿y por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro? Yo siempre les contesto que el catálogo nuestro es como un puzzle de esos de 3.000 piezas y que ahora hay 400 y ya se irán agregando con el paso del tiempo otras posibilidades. Ahora bien, no siempre el poder de decisión recae sobre nosotros, es decir, a veces esto es solo una de las posibilidades. Nosotros decimos, bueno, queremos editar tal obra, ok. Hay otra posibilidad, que es que a veces vienen los ilustradores que nos dicen, como pasó con Scafati, yo quiero ilustrar 1984, ¿sí? Que nosotros teníamos muchas dudas porque no nos daban los derechos para España, pero en América Latina ya eran libres de derechos por el tema de la diferencia de los 10 años, pero apostamos a él a partir de una iniciativa de él. Y por otra parte, a veces también compramos derechos de obras que vemos publicadas en otras lenguas y que nos parecen ediciones que valen la pena y apostamos por ellas. O sea que de esas tres maneras se va conformando el catálogo y la serie de clásicos que se van encadenando, que muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, empezamos publicando la primera obra de Shakespeare creo que en el 2008 con el Macbeth. 5 años después rescatamos la edición del Hamlet con las ilustraciones en blanco y negro de una edición original de más de 100 años de antigüedad, y ahora el tercer título, Romeo y Julieta, que en realidad fue una conjunción de casualidades porque el ilustrador había hecho ilustraciones para una edición escolar que publicó Vincent Vives en España, que tenía un alcance solo para circuito escolar y eran muchas menos ilustraciones. Nosotros trabajamos con él en el Dragón de Bradbury, fuimos tejiendo una relación y entonces le dijimos, ¿por qué no volvés sobre la obra, añadís ilustraciones y editamos Romeo y Julieta? O sea, a veces hay una conjunción de elementos también azarosos que van definiendo dentro de una cierta coherencia las obras que uno termina publicando, ¿no? Y déjame, porque me quedó la duda de una pregunta que hiciste tú. Dijeron que ahora venía un cuento de Nicanor Parra. ¿Cómo eligen también los clásicos contemporáneos? Porque tienen, no sé, a Pizarnik. Entonces, ahí, ¿cuál es la línea? Son distintas. No hay una suerte de comité editorial sábelo todo y todopoderoso. No. Nosotros somos bastante caóticos para tomar ciertas decisiones, pero a la vez que somos bastante caóticos, somos muy abiertos a escuchar y a compartir con quizá editores o que no están trabajando en nómina en la editorial, pero que es gente que conocemos y que de repente viene y nos dice, mira, a mí me gustaría desarrollar este proyecto. El caso de esta obra de Nicanor Parra, que yo no conocía la historia del anticuento, me pareció maravillosa. Es un chico muy joven de una de las escuelas de ilustración de Barcelona, de la Massana, que contactó con nosotros a través de una editora que había colaborado en distintos proyectos y tenía ya hecho el libro, es decir, tenía ya toda una libretita donde él, sin preocuparse si se iba a publicar, si había problema de derechos o no, había desarrollado esas 14, no sé si está por aquí el... ¿Yo? El libro, a ver si yo tengo uno por acá. Yo creo que no lo traje porque dije... Qué pena.
Y entonces, perdón, pero no lo tengo. Se los vamos a enviar a todos. Uno de regalo a cada uno de los presentes. Y bueno, nos pareció maravilloso. O sea, era un autor que siempre nos interesó. Pero bueno, no es que dijimos, a ver, vamos a publicar algo de Nicanor Parra, a ver qué publicamos, sino que se dio esa conjunción de casualidad, que creo que también es un proceso muy rico, ¿no? El estar abierto. Es de alguna manera, volver a tu pregunta anterior, de cómo ciertos representantes de los lectores pueden venir con propuestas y que bueno, que pueden llegar a encontrar cabida. Gracias. No, a ti. En todo caso, el libro de... Me está echando la culpa a mí. No, digo que era tan precioso que... Es muy bonito porque es pequeñito, a diferencia de que yo creo que debe ser casi como pero en otro formato, pero de los más pequeños del Zorro, ¿no? Pero de una potente el libro, o sea, estéticamente y de lectura, bueno, Nicanor por sí mismo. Sí, porque además tampoco quisimos hacer un libro álbum de formato grande, porque eso lo iba a terminar encasillando como un libro infantil. Y precisamente este es un ejemplo, queremos llegar a los lectores de Parra, que es claro, otro. exactamente. Que también en España son lectores de nicho y queremos que todos ellos lo encuentren dentro de la obra de Parra y no en una sección infantil. Pero allá Parra es como un poeta exótico, acá es como un prócer, ¿no? Claro. Entonces yo creo que este va a ser un gran libro de regalo. Nosotros vamos a apostar por eso. Bueno, podemos hacer una edición aquí, así que luego lo conversamos. Bueno, depende cómo funciona. Si hay papel. Bueno, yo creo que entiendo que ahí tiene que ir a abrir librerías ya. Bueno, yo quiero agradecer a Fernando y a cada uno de ustedes por haber participado en este encuentro. Ha sido bastante extendido, ha sido normal, fue demasiado extendido de mi parte. Pero me parece que es muy importante la relación que podemos tener. Nosotros somos los intermediarios siempre, obviamente estamos haciendo con nuestro trabajo, pero es muy importante que los editores tengan contacto con quienes al final están en contacto con los lectores, que son ustedes los libreros o los bibliotecarios, ¿cierto? Así que agradecemos que vinieron todos los a quienes habíamos invitado, así que eso es muy importante. Y bueno, Fernando, que tuviste que viajar y pasar todo este test de ingreso. Vienes con tu sí. Resultado en la mano, ¿no? Así que muchas gracias. No, a vosotros y a todos ustedes sí. Antes del café y del sándwich, una pregunta acá. Sí, pero muy Quedó cortita. pendiente una Muy pregunta. cortita. ¿Cuál es tu libro favorito de tu catálogo? ¿Cuál es mi libro favorito de mi catálogo? Infantil, podemos hacer uno. Esto es como que te preguntes por el hijo favorito. Pero tiene que haber uno. Siempre hay un hijo favorito. Siempre hay. Siempre hay. En el catálogo adulto, una de las ediciones que más me gustó es el trabajo de Sonia Pulido con Casa de Conejos de Mario Lebrero. Me parece un libro muy especial y el ejemplo de cómo la artista pudo enriquecer todo ese discurso literario con un trabajo propio muy singular. Y en el libro infantil te elegiría por el significado de todo el recorrido que tuvo y que está teniendo la obra Migrantes, porque nos permitió, digamos, vivir experiencias muy fuertes, muy intensas, ver trabajar a la autora en talleres con niños muy pequeños, de 3, 4 años, que uno dice, bueno, pero este libro a niños de 3, 4 años, y la verdad que cosas maravillosas. Y ella también, que ha viajado por distintos países y teniendo experiencias que realmente te resultan muy reconfortantes porque estás viendo cómo
casos donde un libro realmente es mucho más que unas hojas de papel que tienen un precio de tapa y que alguien lo compra, ¿no? Entonces cuando logras eso es como que le da mucho sentido a todo tu trabajo. No sé si hay otra pregunta. Los invitamos antes de ir, que se pueden quedar a compartir un café, galletitas. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Muchas gracias.